La palabra del Señor en el Salmo 101, por favor. Salmo 101, verso 6. ¿Verdad? Vamos a estar hablando, hermanos, de esa promesa de Dios de mirarnos a cada uno de nosotros. Es una promesa, ¿verdad?, que va a depender de algunos requerimientos, hermanos, de usted y míos, para que Dios tenga esa mirada realmente puesta en nosotros, ¿verdad? Y eso pues le va a agradar al Señor. Yo mirando este texto lo veo como cuando, hermano, Dios hace el llamado a todos y cada uno de nosotros, pero después del llamado Dios nos escoge, ¿verdad? Y para escogernos, pues es otro proceso, ¿verdad? Él invita a todos, ¿verdad? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, venid a mí, los que tienen sed, venid a mí, dice el Señor, y estemos a cuenta. Pero, hermanos, cuando venimos al Señor, Dios, hermanos, nos mira, ¿verdad? Nos mira y este mirar del cual vamos a hablar ahora tiene que ver con esa observación, hermanos, con ese mirar bien en detalle, bien personal, hermano amado, para poder escogernos, ¿verdad? Dios no hace excepción de personas, pero sí depende de nuestra obediencia, depende de nuestra fe, hermanos, el que Dios se glorifique realmente en cada uno de nosotros. Así que vamos al Salmo 101:6, le dije, para honra y gloria del Señor. Dice aquí la palabra de Dios: mis ojos, dice el Señor, pondré en los fieles de la tierra. Oiga, esa es un requerimiento de Dios. ¿En quién Dios va a poner sus ojos? Dice, en los fieles de la tierra. Oiga esto, hermanos, y la promesa es para que estén conmigo. Yo creo que todos quisiéramos estar con el Señor hoy mientras estamos acá en la tierra, y cuando partamos a la presencia de Él, estar toda la eternidad con Él. Entonces dice, para que estén conmigo. Y dice la segunda parte, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Voy a leerlo una vez más, está muy interesante, muy precioso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Padre, le damos gracias, muchísimas gracias por su inmenso amor, por su misericordia, Señor, derramada en esta mañana. Gracias por su fidelidad, Señor. Gracias por su bondad. Gracias por todo, Señor. La verdad que usted tiene el cuidado de cada uno de nosotros, hasta el más ínfimo, Señor, el más pequeñito. Usted cuida, Señor, de sus hijos. De ello estamos muy agradecidos, Señor. Sabemos que tenemos vida porque sus misericordias fueron nuevas esta mañana. Sabemos que usted está con nosotros, Señor, porque usted ha prometido estar con nosotros. Señor, gracias por poner sus ojos sobre cada uno de nosotros, Señor, porque Dios de la gloria, anhelamos, Señor, serle fieles. Usted es fiel con nosotros, ahora nosotros queremos ser fiel con usted, Señor, porque ese es el propósito divino para nuestras vidas. Bendiga, Señor, a cada uno de los hermanos, Señor, que están en sus hogares. Dios de la gloria, pendiente, Señor, con hambre y sed de usted. Habla sus vidas, bendícele, Señor. Si necesita una palabra de consuelo, da esa palabra, Señor, esa palabra de edificación, esa palabra de restauración, esa palabra, Señor, de bendición que tienes para cada uno de nosotros en esta hora. Es en el nombre bendito y glorioso de Jesucristo nuestro Señor que se lo pedimos por su pronto regreso. Amén y amén. Quizás usted haya visto muchos textos, algunos más, hermano. Yo tengo algunos recopilados acá, donde el Señor dice que sus ojos, hermanos, contemplan toda la tierra. Pero esto está hablando, hermano amado, de Él mirando generalizado, hermanos, toda la tierra. Él en su atributo de la omnipresencia, hermano amados, Él está mirando de todo toda la tierra, desde el sur hasta el norte, desde el oriente hasta el poniente. Él lo puede hacer, hermanos, pero Él lo está haciendo de una forma generalizada, ¿verdad? Entonces el texto que vamos a ver ahora ya
es una mirada de Dios ya en detalle, como le decía, una mirada bien personalizada, hermano. Hay otro texto que dice, hermano amado, que he aquí, dice, el ojo de Jehová, dice, está, hermano, sobre los que le temen, ¿verdad? Entonces, hermano, hay muchos textos, ¿verdad?, que hablan acerca de ello. El ojo de Jehová, dice, están sobre los justos, dice también. Hermano, dice, obviamente, que los ojos de Jehová están en todo lugar, ¿verdad? Mirando, dice, a los malos y a los buenos. Naturalmente, Dios tiene ese poder, esa capacidad de mirar en todo lugar. Él mira incluso hasta el infierno, hermanos. Él tiene la autoridad, el poder para hacerlo. Entonces ese es el Dios grande y poderoso que usted y yo adoramos, hermano. Entonces, pero esta tarde queremos hablar, hermanos, de esa mirada de Dios tan compasiva, de esa mirada de Dios tan misericordiosa, de esa mirada, de esa observación que Dios tiene, hermanos, con cada uno de nosotros, sus hijos. Pero aquí hay dos requerimientos de Dios, hermanos, para que esa mirada esté fija sobre nosotros. Sería muy triste, hermanos, que Dios nos esté queriendo mirar, no despegar su mirada de nosotros, hermano. Imagine cuán valiosos somos ante el Señor para que se fije en cada uno de nosotros, hermano, ¿verdad? Entonces, hermano, imagine qué importante es Dios para con nosotros, hermanos, qué misericordioso es. Ahora, Dios nos puede estar mirando. La gran pregunta es, ¿usted lo está mirando a Él, hermano? Porque allá en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, hermanos, verso 2, Dios nos aconseja que pongamos los ojos en Él, ¿verdad? Puesto, dice, los ojos, hermanos, en Jesús. ¿Por qué razón? Porque usted y yo tenemos que poner los ojos, nuestra mirada fija en el Señor, hermanos. El objetivo tiene que ser nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el autor, Él es el consumador de nuestra fe. Entonces, hermano amado, si Dios ha prometido, hermanos, poner su mirada en nosotros, esa mirada, hermanos, personalizada, le decía yo, esa mirada, hermanos, bien determinada para con cada uno de nosotros, pues nosotros tenemos también que poner la mirada en el Señor, porque Él es el autor el autor y el que ha inventado esto, si así le llamásemos, el que lo ha creado y el que lo hace en cada uno de nosotros. Él es fiel, dice la palabra, en completar la obra que Él ha iniciado en cada uno de nosotros. Pero ¿cómo y cuándo? Cuando usted, hermano amado, cuando yo me dispongo a que Dios obre de una manera preciosísima. Entonces Dios habla de todo ello, que sus ojos están sobre los justos, pero este mirar de Dios, hermanos, es una mirada en detalle, hermanos. Entonces, dice, mis ojos, dice, pondré, ¿verdad? Hermanos, eso quiere decir, cuando el Señor dice, mis ojos pondré, eso quiere decir que los va a fijar en cada uno de nosotros, los va a colocar, hermanos, en cada uno de nosotros, en usted y en mí, hermanos, los va a proyectar definitivamente. Él está interesado en ver en nosotros cuán nosotros le somos fieles, en ver cómo nosotros caminamos, hermanos. Pero ¿en quiénes, dice la palabra del Señor? En los fieles de la tierra. Hermano amado, Dios, Él es fiel, y nosotros cantamos alabanzas que grande es su fidelidad, pero yo creo que es muy importante que nosotros también vayamos midiendo la fidelidad para con Él, hermano, la vayamos valorando día con día. Cuán fiel soy yo con el Señor, cuán fiel es usted con el Señor, hermanos. ¿Y qué significa, qué significado tiene la palabra fiel? Fiel significa, hermanos, alguien que cumple sus compromisos. Dios, hermanos, Él cumple. Él no es hombre para que mienta, ni mucho menos hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es fiel en toda su palabra. Él lo que ha dicho que va a hacer, lo hace, hermanos, con nosotros, siempre y cuando usted y yo, hermanos, nos esforcemos y estemos de acuerdo. Entonces, hermanos, esa es una persona fiel,
al Señor, alguien que cumple sus compromisos, alguien que es constante, hermanos, que persevera en las cosas de Dios. Esa es la fidelidad. Eso es lo que a Dios le agrada, hermanos, que no importa cuántos obstáculos, cuántas barreras tengamos tú y yo para vencer, lo precioso es que en el Señor lo vencemos, hermanos, y estamos haciendo la voluntad de Él. Fíjese que yo buscaba, hermanos, en el diccionario, hermanos, y fiel dice que es la persona que pertenece a una iglesia, así de fácil. Fidelidad es alguien que pertenece, que es miembro de una iglesia. Entonces yo creo que con estos conceptos, hermanos, nosotros podemos medir la fidelidad de nosotros para con el Señor. Triste sería, hermanos, que a veces nuestras emociones nos lleven, hermanos, a hacer compromisos con el Señor y que en el camino no los cumplamos. Eso se llama infidelidad. Eso se llama, hermanos, yo creo que hasta podríamos llamarle, hermanos, hasta mentira, cuando nosotros prometemos a Dios, hermano amado, y no realmente hacemos lo que Dios quiere, que a lo que nos hemos comprometido con Él. Por eso el Señor dice que cuando hagamos promesas al Señor, dice en Eclesiastés, no tardemos en cumplirlas. Si gusta, vayamos por ahí. Creo que está en Eclesiastés capítulo 5. No lo tengo en mi libreto, pero sería muy bien que lo leamos. Entonces dice acá, hermanos, cuando a Dios haces promesas, dice en el verso 4 de Eclesiastés 5, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple, dice, lo que prometes, hermanos. A Dios, hermanos, no se le olvidan los compromisos que nosotros hacemos con Él. A nosotros los humanos muy peligrosamente se nos pueden olvidar, pero a Dios lo que tú y yo le prometemos, Él lo cobra como deuda. Y dice el verso 5, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Dice el 6, hermanos, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque ¿qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz, verdad? Y que destruya la obra de tus manos. Entonces, hermano amado, una persona infiel naturalmente le va a traer consecuencias negativas en el transcurrir del tiempo. Hay muchas cosas que suceden en nosotros que decimos, ¿y por qué me sucede esto? ¿Y por qué me sucede lo otro? ¿Verdad? Y a veces es Dios tratando, es Dios que está recordando lo que nosotros prometimos a Él y, hermano amado, no lo cumplimos. Dios no le agrada realmente que las emociones nos lleven a comprometernos. Hermano, cuidado, ¿verdad? Por ejemplo, hermanos, realmente con esto de los compromisos, realmente es muy peligroso, ¿verdad? Cuidado, también le quisiera decir, murmurar, hermanos, contra Dios o contra un fiel de Dios. En la Biblia hay ejemplos donde hubieron personas que murmuraron, hermano amado, con gente que fue fiel al Señor, que era fiel al Señor. Y eso, hermanos, trae consecuencias no buenas. Si usted va al libro de Números, por favor, a Números capítulo 12, hermano amado, hay que tener mucho cuidado realmente, porque en las murmuraciones, ¿qué murmuración? Cuando hablamos, hermanos, a espalda de alguien, cuando hablamos, hermanos, cosas que tal vez nosotros no conocemos bien, es una especie de murmuración. Cuando imaginamos cosas, y es muy delicado hacerlo, hermanos, con alguien que es fiel a Dios, ¿verdad? Con alguien que está tratando, hermanos, ¿verdad? De hacer lo mejor para el Señor. En Números le dije capítulo 12, versos del 1 en adelante. Vamos a ver este caso. María y Aarón, oiga, estos eran hermanos de Moisés. Hablaron, dice, contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Hablaron, murmuraron, hermanos. No les agradó la decisión de su líder en ese momento, hermanos. No les agradó la decisión de su hermano. Era hermano en carne y hermano en la fe, ¿verdad? Entonces, y ellos, hermanos, comenzaron a platicar entre sí. Esto es muy delicado, muy destructivo, hermanos, para las personas que realmente practican este tipo de situaciones, y muy destructivo también para la iglesia. En el verso 2 dice, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová,
Y dice, ¿no ha hablado también por nosotros? Oiga lo que ellos se interrogaron, se preguntaron, y lo oyó Jehová. Dios, hermanos, defiende a sus fieles. Dios, hermanos, es el que pelea por nosotros. Dios es el que está pendiente, el cuidado de cada uno de nosotros. En el verso 3 dice, y aquel varón, refiriéndose a Moisés, Moisés dice, era manso. Hermano amado, más que todos los hombres, dice, que habían sobre la tierra. Número 1, era un varón manso, hermanos, ¿verdad? Más, era sobresaliente, era un hombre que marcaba una diferencia en su comportamiento para con el Señor. El verso 4 dice, luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid, dice, vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová, hermanos, descendió, dice, en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros, dice, profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Pero aquí viene el detalle. Mire, dice, no hacía mi siervo Moisés. Oiga esto, hermanos, qué privilegio de Moisés. A los profetas les dijo, yo les voy a aparecer en visión, les voy a aparecer en sueños. De esa manera yo voy a hablar con ellos. Pero dice, a mi siervo Moisés, que es fiel. Dice, oiga esto, hermano. Moisés tenía esta cualidad, aparte que era manso, era humilde y era fiel y era justo, hermanos. Tenía cualidades muy preciosas, ¿verdad? Dice Moisés que es fiel en toda mi casa. Yo creo que la fidelidad, hermanos, para con Dios debe ser un objetivo bien marcado en nuestras vidas, porque esto sí trae bendición. ¿Y cuál es parte de la bendición? Que Dios, hermano amado, va a estar mirándolo fijamente todos los días, en todo lugar, en todo momento. Y hermanos, qué precioso realmente es sentirse mirado por el Señor. Hay una alabanza que hermanos, me gusta, me deleito cuando la ofrecemos al Señor, que dice que la mirada de Dios puesta en mí, dice esa alabanza, me llena de su paz. Y es una realidad. El saber que Dios nos está mirando en todo momento, hermano, genera en nosotros una paz, una tranquilidad, una confianza en Él, un deleite en Él. El saber, hermanos, que el Dios de toda la tierra y del universo nos está mirando con su mirada puesta sobre nuestras vidas. Entonces, siguiendo este texto, hermanos, Moisés fue fiel en toda la casa de nuestro Señor. Y dice el 8, cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues, dice, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Hermanos, Dios está corrigiendo a María y a Aarón, ¿verdad? Los está instruyendo, los está reclamando. ¿Por qué? Le dice, no tuviste ese temor. ¿Por qué no, hermanos? Y esto es muy delicado realmente. A veces el enemigo saca ventajas cuando nosotros abrimos algún espacio para esta situación. Debemos de ser muy cuidadosos con los siervos de Dios, siervos y siervas de Dios, porque dice la Biblia que es Dios quien los defiende, hermanos. Hasta aquí Moisés no se había quejado. A lo mejor él ni sabía, hermanos, de la murmuración de sus hermanos y a lo mejor qué daño hicieron en el pueblo de Dios. Mas sin embargo, Dios, hermanos, como lo estaba mirando a Moisés, Dios se enteró de esta situación. El verso 9 dice, entonces, hermanos, la ira de Jehová, dice, se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo y he aquí, dice, que María estaba leprosa. Hermano amado, mire qué castigo más tremendo, ¿verdad? Por murmurar en contra de un fiel de Dios, hermanos. Estaba leprosa, dice, como la nieve, y miró a Aarón, a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés,
Ahí, ay Señor mío, dice, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Naturalmente, hermanos, Dios es un Dios misericordioso. Hermano amado, Dios, si nos arrepentimos, reconocemos de los errores, Él nos perdona, pero a veces no lo reconocemos, a veces creemos que con el tiempo lo vamos a olvidar, pero hermano, todo ese tipo de situaciones tienen que ser corregidas, tienen que ser sanadas. De hecho, hermanos, Dios dijo a Moisés que orara por ellos, hermanos, y 7 días esta mujer, hermanos, tardó para restaurar totalmente su salud. Entonces usted puede seguir leyendo ahí, hermanos, más adelante. Entonces, hermanos, la aprobación de Dios en la fidelidad. Veamos otro texto más. Dios, hermanos, aprueba la fidelidad, y esto es muy importante, anhelar fidelidad para con el Señor. Y ya dijimos que fidelidad, hermanos, es cumplir realmente los compromisos, hermanos, que nosotros hacemos para con el Señor. Eso, hermanos, es fidelidad, ¿verdad? Los compromisos, alguien que hermanos, que se reta, alguien que se esfuerza, alguien que reconoce que ha hecho un compromiso y lo cumple, no importa cuán difícil sea en algún momento determinado cumplirlo. Vayamos por favor a Mateo capítulo 25. Esta historia muchos la conocemos muy bien, hermano, y habla de los talentos, ¿verdad? De cómo Dios, hermano amado, realmente nos ha dado talentos, nos ha dado, hermanos, esas habilidades, no para que nosotros ganemos un montón de dinero, hermanos, acá en la tierra, no para que nosotros, hermanos, veamos todo, pongamos estas habilidades solo para nuestro beneficio. No, amado pueblo de Dios, Dios nos ha dado primeramente la vida, luego nos ha dado las habilidades para que primeramente, hermanos, las pongamos para la gloria del Señor. Eso es una realidad. Si vamos, hermanos, le decía Mateo capítulo 25 versos, vamos a leer desde el hermano amado, desde el 14 en adelante, quizá para verlo con más detalle. Dice, porque el reino de Dios, está hablando de los talentos, el reino de Dios, el reino de los cielos, dice, es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos. Oiga, está hablando de la palabra siervo, y siervo significa servicio, ¿verdad? Un buen siervo es alguien que es fiel. Dios quiere hombres y mujeres fieles, siervos y siervas, hermanos, comprometidos de corazón con Él. Y dice, y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 talentos. Hermanos, y obviamente dice a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Dios es un Dios grande, es un Dios poderoso, es un Dios que lo conoce todo. Dios conoce, hermano amado, su capacidad. Dios conoce la capacidad de cada uno de nosotros. Dios no nos va a exigir más de lo que Él sabe que podemos hacer, ¿verdad? Él sabe realmente de las capacidades tuyas, de mi capacidad, y no nos va a pedir algo que nosotros no podamos hacer. Nada, hermano, nos va a exigir Dios si antes Él no nos lo ha dado, ¿verdad? No nos va a exigir tiempo si antes Él no nos ha dado el tiempo para ello. No nos va a exigir alguna ofrenda o sus diezmos si antes Él nos lo ha dado primero. Entonces Él nos da todo, hermanos, conforme a nuestra capacidad. Es lo único que quiere ver en cada uno de nosotros. Cuando Él nos entrega todo, hermano, ver cómo está nuestra fidelidad para con Él. Entonces dice acá, conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Hay muchas personas que creen que, hermano amado, que van a hacer con su vida lo que les viene el deseo en su mente de hacer. Sí lo pueden hacer, pero sí tengamos en cuenta que al final vamos a tener que rendir cuentas de nuestra vida ante nuestro bendito Señor y Salvador, hermanos, nuestro bendito Creador. Y dice acá, hermanos, y el que
había, dice, recibido, hermanos, 5 talentos, fue, dice, y negoció. Mire cuán importante, hermano, es, hermano amado, negociar en el reino de Dios. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando tenía apenas 12 años, hermano, que se le perdió a María, su madre, y a José, hermano, ya iban 3 días de camino de regreso a su lugar de origen, iban de Jerusalén, y nuestro Señor Jesucristo se quedó, y cuando ellos regresaron a buscarlo, lo encontraron justo en el templo, hermanos, con los sacerdotes, con los doctores de la ley. Y cuando la mamá le dice: hijo, ¿qué nos has hecho? Mira, te hemos andado buscando. Él fue muy enfático y le dijo: en los negocios de mi padre me es lícito estar. Eso quiere decir, hermanos, un niño de 12 años sabía ya el propósito de Dios en su vida, sabía realmente que él tenía, hermanos amados, que trabajar en el reino del Señor. Y aquí está hablando, hermanos, de negociar. Negoció con ellos todo lo que Dios nos ha dado, hermano. Tu fisonomía, tu voz, tus ojos, tus manos, hermanos, tenemos que negociar y hacer esos negocios que sean todo para la honra y la gloria del Señor. Para ello hemos sido diseñados tú y yo, hermano amado, para glorificar a nuestro bendito Salvador y Señor Jesucristo. Entonces dice acá, hermano amado, que negoció con ellos que había recibido 5 talentos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó, hermanos, también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue, dice, y cavó en la tierra y escondió, hermanos, el dinero. Oiga, esto es triste, hermanos, lo escondió. Esto es delicado cuando nosotros, hermanos, de las bendiciones de Dios las escondemos, ¿verdad? A veces no las queremos, no queremos usarlas para honra y gloria de Él. Y hermanos, pero el 18 dice: pero el que había recibido 1, hermano, fue y cavó en la tierra y escondió, dice el 19, después de mucho tiempo, ¿verdad? Cuando nadie lo imagina, Dios hace cuentas con nosotros. Vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Hermanos, esto es muy importante tomarlo muy en cuenta. Y dice el 20, llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Cuán importante, hermano amado, hacer esa, qué sé yo, esa multiplicación, podríamos llamarla. Quizás no tanto, solo una duplicación sería. Le dieron 5 y hizo otros 5. Si fuera multiplicación, pues hubiera tenido que hacer 25, 5 por 5, ¿verdad? 25, pero no, solo, hermanos, hizo uno más de esa especie. Pero bendito sea el Señor. Y aquí es donde yo quería llegar. Mire lo que le dice el Señor en el verso 21. Y su Señor le dijo: bien, ¿verdad? No le dijo excelente, hermano, no le dijo buen trabajo, no, le dijo bien. Oiga, hermano, por eso es que es muy importante trabajar en el reino de Dios lo más que podamos. Bien, le dijo, buen siervo y fiel. Me gusta esa palabra. Por lo menos le dijo fiel. Por lo menos, hermanos, no defraudó al Señor. Por lo menos, hermanos, hizo lo que quizás generalmente o comúnmente la gente hace. Y eso se llama, quizás yo diría, un conformismo, ¿verdad? El fulano hizo esto, yo voy a hacer lo mismo que hizo fulano, ¿verdad? Y nos vamos quedando ahí en ese conformismo. Pero más sin embargo el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, dice, sobre poco has sido fiel. Dios está mirándonos, hermano. Él tiene puestos los ojos en cada uno de nosotros y Él ve, hermanos, cualquier actitud, hermano amado, que nosotros efectuamos cuando tenemos que tomar una decisión, cuando debemos de glorificar al Señor. Él lo mira, hermano amado. Entonces Él dice: conforme a tu capacidad te voy a dar, voy a ver si esa capacidad se desarrolla al máximo. Entonces, hermano, en lo poco ha sido fiel. Dice, hermanos, es triste
ver muchas personas en el reino de Dios que aún ni en lo poquito, hermano, le son fieles al Señor. Aún ni en lo poquito, hermano, lo común, ¿verdad? No demostramos esa fidelidad. ¿Por qué razón? A veces porque estamos cansados, a veces porque estamos muy ocupados, a veces porque no queremos. Tal vez puede ser la pereza o qué sé yo, ¿verdad? Entonces eso, hermanos, no es recomendable. Un día le dije, vamos a estar enfrente del Señor y Dios, hermanos, va a hacer cuentas con nosotros. Es una realidad. Y dice, hermano amado, ¿verdad? Que si en lo poco me has sido fiel, dice, hermano, sobre mucho te pondré, ¿verdad? Mire qué promesa más bonita. Mire, hermanos, esto que Dios hace con los fieles, ¿verdad? Si en lo poquito nosotros demostramos que somos fieles al Señor, hermano, espere. Y hermanos amados, no perdamos la paciencia, la fe. Hermanos, esperemos en el Señor, porque Él va a ir dando más y más a medida que tú y yo vamos demostrando esa fidelidad para con el Señor. Es triste, como le repito, que a veces, hermanos, nosotros en lo poco nos identificamos en la infidelidad para con el Señor. Pero Dios quiere, hermanos, que todos sus siervos seamos hallados fieles. Entonces, y aquí habla incluso, dice, entra en el gozo de tu Señor, ¿verdad? Entra en el gozo de tu Señor. Es obvio que naturalmente cuando nosotros le somos fieles al Señor vendrá un gozo, hermano. Vendrá una grande satisfacción, hermano amado, ¿verdad? El saber que somos partícipes del reino del Señor. Y usted puede ver más adelante, termine allí en su casita de leer esa porción, hermanos, de cómo los demás, el segundo, hermanos, que había recibido 2 hizo otros 2, la misma respuesta le dio el Señor. Pero el tercero, que había recibido 1, hermano, muy tristemente, hermano, lo escondió, dice, ¿verdad? Lo escondió, y dice en el verso 24, pero llegando, dice, también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía. Esto es peor aún, hermanos, porque hay gente que aún conociendo de la palabra del Señor, a veces, hermanos, no la hacen caso omiso de ellos, a sabiendas de que habrá una rendición de cuentas. Dice, este siervo, hermanos, que Dios lo describe como inútil, hermano, conocía de su amo, ¿verdad? Y aquí le dice, te conocía que eres hombre duro, ¿verdad? Mire cómo lo describe, hermanos, esto es bien delicado. A veces la misma negligencia hace que las personas hablen descomedidamente, hermanos. A veces la pereza, hermanos, a veces el poner las excusas del caso. Y dice aquí que ciegas donde no sembraste, ¿verdad? Dios no es un Dios injusto, hermano. Dios no nos va a pedir a nosotros una cosecha de algo que Él no ha sembrado, que nosotros no hayamos permitido que sembrara en nosotros, ¿verdad? Y recoge, dice, donde no esparciste. Muy feo hablando de esta persona, por lo cual dice, tuve miedo. Es obvio que el miedo viene, hermanos, de la infidelidad para con Dios. El miedo viene de la desobediencia para con Dios. El miedo viene a veces de la negligencia para con Dios, hermanos, de no cumplir la palabra del Señor. Y dice, y fui y escondí tu talento, ¿verdad? Personas que esconden, personas que son infieles, a veces, hermanos, hasta tienen que mentir, ¿verdad? Para efectos de ocultar las cosas que a Dios no se le pueden ocultar, pero al humano a veces le podemos ocultar. Escondí tu talento, dice, en la tierra, aquí tienen lo que es tuyo. Respondiendo, dice, su Señor le dijo, siervo malo. Hermano amado, la infidelidad nos lleva a la calidad de hermanos de malos y de negligentes. Dice, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero, por lo menos a los banqueros, le dijo, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Déjeme decirle, hermano amado,
que una de las cosas que a Dios le va a desagradar o le pone extremadamente tristeza en su corazón es el que nosotros no valoremos esa obra bendita, esa obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo allá en la cruz del Calvario. Habrán personas, hermanos, que se les olvida, ¿verdad?, esa bondad de Dios derramada en la cruz del Calvario, la minimizan y hacen con sus vidas lo que les viene el deseo de hacer. Y eso, hermano amado, no es recomendable. Entonces, aquí viene la sanción para este tipo de siervos, hermanos, obviamente infieles. Quitarle, pues, dice, el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso es que hay personas, hermanos, que no prosperan espiritualmente, ni mucho menos en lo demás. ¿Por qué razón? Porque a veces se esconden, hermanos, cosas que realmente están en su corazón, nunca las han llevado a la presencia de Dios, nunca le han dicho al Señor: aquí vengo, Señor, con un corazón arrepentido a pedirte perdón. El que encubre, dice la palabra de Dios, sus pecados, hermanos, no prosperará. Y esto tiene que ver con la prosperidad espiritual, tiene que ver con la prosperidad material, con todo aquello, hermano, que realmente Dios derrama sobre nuestras vidas. La Biblia habla de que Dios, hermanos, el anhelo de Dios es que nosotros seamos prosperados en todo. Ese es el deseo de Dios. Pero también, hermanos, así como prospera nuestra alma, ahí también Dios habla de la salud, ¿verdad? Que prosperes en todo, en salud, así como prospera tu alma. Hermanos, no defraudemos a nadie. Primeramente, no defraudemos a Dios, y luego, hermanos, no defraudemos a ningún prójimo, ¿verdad? Porque esto Dios lo está mirando, ¿verdad? No nos olvidemos que Dios tiene la mirada puesta en sus hijos. En esta carta de Tito, vamos a Tito, por favor, Tito 1:10, hermano amado, veamos qué dice la palabra del Señor. Tito 1:10, para honra y gloria del Señor. Mire, veamos aquí, por favor. Dice así la palabra del Señor, hermanos. Porque hay, dice, déjeme ver, Tito 1, verso 10, para honra y gloria. No, es otro verso, pero sí es Tito. No, donde dice no defraudando, ¿verdad? Déjeme ver si es últimamente tengo estoy quizá tomando los números no muy bien, pero dice este texto, hermanos, Tito, está en Tito obviamente, dice no defraudando, es Tito 2:10, ahí está, mire, un error de dedo. Tito 2:10 dice, hermanos, no defraudando, ¿verdad? Eso es no robando, diríamos así comúnmente, hermano. El fraude no lo aprueba el Señor. Es peligroso, hermanos, estar defraudando, hermanos, a Dios y luego, hermanos, a nuestros semejantes. Y si defraudamos a nuestros semejantes, hermanos, podemos defraudarlo a veces. Como empleado podemos defraudar cuando no hacemos lo que realmente nos comprometimos a hacer. Por eso el Señor dice, no defraudando, sino mostrándose, dice, fieles en todo, hermano, ¿verdad? Tenemos que ser fieles en todo. Por ejemplo, si aceptamos un horario, hermano, una determinada hora, seamos fieles a ese horario. Sometámonos a ese horario. Si, hermanos, aceptamos hacer algo que no nos gusta, hermanos, tenemos que hacerlo porque es parte de la fidelidad. Por eso dice, no defraudando. Cuando nosotros defraudamos, cuando, hermano amado, nosotros ya de nuestra propia actitud, hermanos, a veces no lo hacemos como nos comprometimos a hacerlo. Eso es defraudar a alguien. Eso, hermanos, es prácticamente fallarle, sino mostrándose fieles. Dice, la fidelidad en todo, hermano, ¿verdad? Fidelidad es cumplir, hermanos, lo que nosotros nos aceptamos cumplir. Entonces, es muy importante,
importante, hermanos, la fidelidad en todas las áreas de nuestra vida, no solo en el área quizás qué sé yo, de trabajo secular. No, hermanos, en la área espiritual debemos de serle fieles al Señor en todo. Si por ejemplo un día, hermanos, Dios puso en el corazón servirle al Señor en las diversas áreas, los diversos ministerios de aquí de la iglesia, y aceptamos, hermanos, seámosle fieles. A veces hay en el servicio, hermanos, se vuelve un poquito sacrificial, hermanos, pero tenemos que serle fieles al Señor. No necesariamente porque nos van a mirar, no necesariamente porque tenemos un líder que va a estar pendiente de cómo nosotros le servimos al Señor. De ninguna manera, hermano, ¿verdad? Dios quiere que seamos fieles, ya sea que nos estén observando, nos estén evaluando, hermano. Lo importante es que sabemos que Dios nos mira, hermanos, y si le estamos sirviendo a Él, estamos conscientes que es para Él. Hagámoslo lo mejor de lo mejor, sin murmurar, hermano, sin disgusto, sin compromiso, sin carga, ¿verdad? Porque de lo contrario ya realmente ya la fidelidad se está perdiendo. Fieles en todo, para que en todo, dice, adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, ¿verdad? Eso es un adorno. La fidelidad, hermanos, la adorna realmente nuestro qué sé yo, perfil cristiano, nuestro testimonio, hermano. Es tan, pero tan, hermanos, gratificante, tan bonito, diríamos así, es tan emocionante, hermanos, saber que realmente en la iglesia hay siervos fieles, siervas fieles al Señor, ¿verdad? Que si uno no llegó, ellos están ahí, no murmuran, ellos hacen lo que se han comprometido a hacer con el Señor. Ellos no dependen, ellos no están compitiendo, hermano. Ellos no están realmente queriendo sobresalir, no están, hermanos, ahí en una competencia, valga la redundancia, ¿verdad? Queriendo que los elogien. No, amado, es el fiel lo hace para el Señor y lo hace muy bien. ¿Por qué razón, hermanos? Porque para que en todo, dice, adornen la doctrina del Señor y seamos ejemplos, hermanos, de todos aquellos que nos están mirando. Entonces Dios tiene la mirada puesta, dice, en el que ande en el camino de la perfección. Debemos anhelar, número uno, serle fieles al Señor, y número dos, hermanos, debemos anhelar la perfección. ¿Qué es perfección? Hermanos, perfección tiene que ver con tener el mayor grado posible de cualidades requeridas, en este caso por Dios. El mayor grado posible de cualidades requeridas, hermanos, por el Señor, a la luz de la palabra. Entonces eso es perfección, hermanos, ¿verdad? El anhelo, cada día irnos llenando más de esas cualidades. Por ejemplo, una cualidad podría ser la mansedumbre, hermano, ¿verdad? Cada día, Señor, yo quiero ser más manso para contigo, Señor, para con mis semejantes, hermano. Otra cualidad podría ser, hermanos, la humildad, por ejemplo, ¿verdad? Cada día anhelar ser más humilde. Otra cualidad puede ser, hermanos, la fidelidad, hermano. Otra cualidad puede ser la obediencia, hermano. Otra cualidad puede ser, hermanos, la adoración, ¿verdad? Que se note, hermano. Y así sucesivamente podríamos mencionar, hermanos amados, ¿verdad? De esa perfección, de cómo usted y yo vamos creciendo, vamos creyendo, hermanos, en aquel que nos llamó a su luz admirable, hermano. Alguien perfecto, hermanos, es alguien excelente, hermano. Alguien digno de imitar, ¿verdad? Alguien que realmente se puede ver que Dios está con ellos y que todo lo que dice y hace, hermano, Dios lo aprueba. Alguien, hermanos, excelente es alguien completo, hermano amado. Alguien que es muy bueno, ¿verdad? Alguien que sobresale de todo lo demás. Ese es un llamado quizás no tan perfecto, sino sería como irreprensible, el que tiene menos errores, hermano, el que hace las cosas de la mejor manera. Entonces eso a Dios le agrada, hermano amado, y Él quiere encontrarnos cuando Él regrese haciéndolo cada día mejor, para honra y gloria de Él. Hermanos, Dios instó al joven rico a ser realmente perfecto, fíjese.
Dios lo llamó cuando este joven le hizo la invitación, mejor dicho, porque quien buscó a nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue este jovencito, hermanos, que dice la Biblia que era rico y era joven, hermano. Obviamente quizás había recibido alguna herencia, quizás su papá lo habían heredado a un joven, había fallecido sus papás, qué sé yo, pero lo que sí dice aquí, hermanos, que pues sí era un hombre, hermanos, un muchachito que tenía mucho dinero. En el Evangelio de Mateo, capítulo 19, hermanos, veamos por favor Mateo 19, está hablando el Señor de este jovencito, hermanos, que quizás al ojo humano era un ejemplo, hermano amado, y eso es lo que a veces suele pasar con muchos de nosotros, que nos podemos equivocar, ¿verdad, hermano? Porque nosotros vemos lo exterior, vemos lo que la persona hace. El problema es que Dios mira lo interior, ¿verdad? Imagine cuando Samuel Dios le mandó a que fuese a ungir a David, el rey de Israel. Hermano amado, él se fue por las apariencias así físicas, ¿verdad? Se fue a las primeras de cambio cuando vio a aquel muchacho alto, blanco, rubio, hermano, bien parecido. Este es, pero el Señor le dijo, no es él, ¿verdad? Entonces el Señor le dice que nosotros los humanos vemos lo exterior, vemos la apariencia, pero Dios mira el corazón. Y Dios, hermano amado, miró el corazón de este jovencito, que para muchos podría haber sido el don bueno, hermanos, quizás de la comunidad donde él vivía, hermanos, de la ciudad donde él vivía, porque pues obviamente él cumplía muchos de los mandamientos. Le digo 19:21 para honra, 19. Hermanos, vamos a ver si leemos un poquito antes veamos acá, hermanos, desde el 16, dice ahí el tema, el joven rico, ¿verdad? Y si dice la Biblia que era rico, era rico. Entonces vino, dice uno, y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré, dice, para tener la vida eterna? Si bien es cierto, él hacía muchos favores, beneficiaba a muchas personas, hermanos, cumpliendo los mandamientos, ¿verdad? Obviamente, pues él tenía, hermanos, algo de que gloriarse, pero de lo que no estaba seguro era de la vida eterna. Y claro, la ausencia de Cristo, hermanos, produce esa inseguridad, ¿verdad? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios, le dijo, ¿verdad? Mas si quieres entrar en la vida, le dijo, si quieres entrar en la vida, eso quiere decir que estaba ajeno a la vida de Dios, hermano amado, le dice, guarda los mandamientos, ¿verdad? Guarda los mandamientos. Eso es muy importante, guardar los mandamientos. Lamentablemente sin Cristo es muy difícil guardar los mandamientos. Con Cristo Jesús es fácil, ¿verdad? Porque ahí entra la fe, y la fe, hermanos, no abroga la ley, sino que la fe en Cristo nos ayuda a cumplir los mandamientos. Le dice en el 18, le dijo, ¿cuáles? Le dijo. Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, y amarás, dice, a tu prójimo como a ti mismo. El joven, dice, le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? ¿Verdad? Obviamente, hermanos, era un cristiano quizás de muy buen temple, hermanos, de muy buen parecer, ¿verdad? De muy buen testimonio al ojo humano. ¿Qué más me falta? Había un vacío dentro de él, que los mandamientos no se lo habían llenado, hermanos. Y ese vacío que tú quizás tenías o tienes, ese vacío está diseñado para que lo llene Cristo, ¿verdad? Él es el abogado, hermanos, el que intercede por cada uno de nosotros. Entonces, él le dice, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, le dijo. Estamos hablando de la perfección, ¿verdad? Dios tiene la mirada puesta, hermanos, en los que andan en el camino de la perfección, ¿verdad? En el camino, no tanto quizás que sean perfectos, pero aquellos que van caminando cada día, hermano amado, anhelando esa perfección.
Entonces le responde el Señor, si quieres ser perfecto. Esto, hermanos, es un deseo de Dios. Es un requerimiento de Dios para que Dios bendiga más a cada uno de nosotros. Yo creo que hablar de perfección es hablar de santidad, definitivamente. Entonces, hermano, acá habla donde el Señor lo deja a opción de Él, a la pura voluntad de Él. Dios a nadie nos obliga, a nadie nos lo impone, hermano, ¿verdad? Por eso es que es bien bonito, hermanos, a través de la fe y la obediencia, aceptar todo lo que el Señor nos dice. Entonces, si quieres ser perfecto, ¿verdad? Yo creo que tú anhelas ser perfecto, yo anhelo ser perfecto cada día más y más, ¿verdad? Cada día esa irreprensibilidad. El Señor le dice, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y le dice, y ven y sígueme. Este jovencito, hermano, realmente él estaba aferrado a las cosas materiales. Él sabía que con lo que tenía él agradaba, hermanos, a muchas personas quizás, pero no tanto a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando el Señor le dice, véndelo, repártelo, hermanos, a los pobres, y ven y sígueme, dice el 22, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones, y lamentablemente, hermanos, a veces las posesiones obstaculizan realmente el seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el ir a Él y decirle, Señor, yo quiero seguirte, ¿verdad? Esto es así, a veces las posesiones materiales, a veces, hermanos, los lazos familiares también, a veces, hermanos, el trabajo, el afán no deja que nosotros sigamos al Señor como Él quiere que le sigamos. Entonces, hermano amado, lamentablemente este jovencito se fue triste, se regresó triste. Yo espero que, hermanos, que a esos retos nosotros no nos volvamos tristes, sino al contrario, realmente lo tomemos con responsabilidad, con fidelidad, hermanos, y con ese anhelo de cada día ser mejor. La palabra de Dios, hermanos, es la herramienta para la perfección. Eso es una realidad, no hay otra manera. La fe en Dios y la fe en su palabra nos lleva a la perfección. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice la palabra del Señor que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Hablábamos un día de estos, creo que fue el día de ayer, ¿verdad? Que viene del corazón de Dios, eso significa inspiración. Hermanos, viene de ese profeta divino, ¿verdad? Como realmente esta palabra, hermanos, al oírla, al leerla, al meditarla, hermanos, cómo nos inspira realmente ese poder de Dios. Inspirada por Dios, dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esa es la palabra. Que usted, yo quiero ser perfecto, vayamos a la palabra del Señor, leámosla, oigámosla, meditémosla, hermano amado, y seamos fieles a ella, practiquémosla, ¿verdad? Siéndole fiel a ella, a Dios a través de su palabra, y va a venir, hermanos, una especie de corrección en todo momento, en cada día de nuestra vida. Nosotros vamos a ir aprendiendo cada vez más de Dios, y hermanos, la justicia de Dios va a venir, la corrección va a venir, hermanos, y eso es un proceso tan precioso de que al final de nuestros días o cuando estemos frente a frente al Señor, hermanos, se va a dar lo que la palabra de Dios dice: bienaventurado el siervo que cuando su amo regrese lo encuentre siendo así. Hay una bendición en todos los días de nuestra vida, hermano, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque se logra entender el propósito de Dios para nuestras vidas, y lo dice el verso 17, a fin, dice, de que el hombre de Dios sea perfecto. Ese es el diseño de Dios, que cada día nosotros seamos más perfectos, más perfectos. ¿Y cómo así? Enteramente, dice, preparado para toda buena obra. Dios es un Dios bueno, y todo lo que tú y yo lo hacemos para su honra y su gloria
tiene que ser bueno. Así que vamos a orar. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Vamos a pedir que el Señor nos mire como Él quiere hacerlo. Es una realidad. Dios promete observarnos para bien de cada uno de nosotros. Él ha dicho, mis ojos pondré en los fieles. Así detenidamente no es con todos. Él ve generalizado, ¿verdad? Porque sus ojos están sobre todos, dice, los habitantes de la tierra, ¿verdad? Están, hermanos, sobre los buenos y los malos. Pero esto hemos hablado hoy de cómo Dios habla así personalizado, como si lo tuviésemos enfrente. Él quiere mirarte a ti y quiere que nosotros le estemos mirando a Él con esa atención de vida. Padre, en el nombre bendito y glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, venimos ante tu presencia, reconociendo, Señor, que a veces en nuestro diario vivir hemos mostrado ese descuido. Hemos mostrado, Señor, ese desinterés. Hemos mostrado, Señor, esa negligencia en lugar de diligencia. A veces, Señor, nos hemos distraído mirando, Señor, cosas que al humano le agradan ver. Cosas del mundo, Señor. Pero en esta hora venimos ante su presencia, primeramente diciéndole que nos perdone. Queremos nuestros ojos ponerlos en usted. Porque cuando ponemos nuestra mirada en usted, las cosas caminan mejor. La vida acá en la tierra es más liviana, es más fácil. El yugo es fácil. La carga es ligera. Ayúdanos, Señor de la gloria, a no apartar nuestra mirada de usted. Así como usted ha puesto, Señor, sus ojos en los fieles de la tierra, para que estemos con usted. Y usted ha puesto también sus ojos en los que anden en los caminos de la perfección. Y usted ha dicho que estos son los hombres y mujeres fieles quienes le servirán. Señor, queremos servirle. Queremos servirle como usted es digno, Señor. Por ello, Señor, en este momento reconocemos que somos miembros de su cuerpo, del cual usted es la cabeza. Somos miembros, Señor, de la iglesia, Señor, de la cual usted vendrá un día a recogerla. Una iglesia santa, una iglesia enamorada de usted, Señor. Ayúdenos, Señor de la gloria, a hacer la función que usted nos ha encomendado. Queremos trabajar en su reino, Señor. Al igual que esos hombres que recibieron esos talentos, ellos fueron y negociaron con esos talentos. De igual forma nosotros, Señor de la gloria, hemos recibido esos talentos, esas bendiciones, esos adornos, esas habilidades que usted ha derramado sobre cada uno de nosotros. Queremos ponerlas a su servicio, Señor. Queremos, Dios de la gloria, que todo lo que digamos y hagamos sea para su honra y su gloria. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos, Dios de la gloria. Cualquier cosa, Señor, que usted nos haya proveído, la queremos poner para su servicio, para su uso, Señor. Quizás los automóviles, quizás nuestra capacidad intelectual, Señor, la ponemos para usted. Quizás nuestras fuerzas, el tiempo, Señor, lo ponemos para su uso. Sabiendo, Dios de la gloria, que usted es un Dios de orden. Sabiendo, Señor, que usted es un Dios de añadidura. Sabiendo, Señor, que si buscamos primeramente de su reino y de su justicia, todas las demás cosas por las cuales cuando ignoramos su bendito plan divino, Señor, nos afanamos buscándola, Señor. Queremos, Señor, que nuestro anhelo sincero sea buscar primeramente de su reino, buscar de su justicia, y esperando que usted en su fidelidad va a tener el cuidado, va a derramar todo lo que cada uno de nosotros necesitamos. Bendice a su pueblo, Señor.
Derrámese sobre sus vidas, sobre sus familias. Padre, en el nombre de Jesús te suplico por alguien que está ahí, Señor, ha estado oyendo esta palabra que tú has expresado a través de tu siervo. Si no tiene la seguridad de la salvación, si te quiere ser fiel, Señor, y quiere iniciar ahora, por favor, Señor, te suplico que salve su alma. Tú estás a la puerta y estás llamando. Abra, hermano, abra esa puerta de su corazón y déjele entrar. Y aquí dice el Señor: estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. El Señor quiere morar dentro de ti. El Señor quiere enderezar tus pasos. El Señor quiere bendecirte. Él quiere darte vida, y vida en abundancia, y vida eterna, para que cuando vayamos a su presencia, Él nos encuentre fieles y nos encuentre irreprensibles. Haz esta oración conmigo de lo más profundo de tu corazón. Dile: Señor Jesucristo, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo, Señor, que tú eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor, de todo pecado. Perdóname, Señor. Salva mi alma el día de hoy. Te doy gracias, Padre, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma el día de hoy. En Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén y amén. Si has hecho esa oración de fe, tú eres parte de la familia de Dios. Ahora ¿qué tenemos que hacer? Es negociar con todas las habilidades que Dios nos ha dado. ¿Quieres adorar al Señor? ¿Quieres decirle que Él es fiel? Hazlo con